Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Radioterapia por tan amable invitación. Para mí es un honor participar en esta primera jornada virtual de radioterapia estereotáctica extracraneal. A mí me corresponde, pues, hablar de la radioterapia estereotáctica extracraneal en riñón. De forma introductoria, debo mencionar que los carcinomas de células renales representan el 3% de todos los cánceres, con una mayor incidencia en países occidentales. 90% de las neoplasias malignas del riñón y adicionalmente la neoplasia maligna más letal de la esfera urológica con una mortalidad estimada del 30-40%. Al momento del diagnóstico, 65% de los pacientes tienen lesiones que están confinadas al riñón, 35% de estos pacientes tumores que se extienden más allá del riñón y 16% de los pacientes enfermedad metastásica o a distancia. Cabe destacar que los pacientes que son diagnosticados con tumores localizados posterior a la cirugía pueden lograr una sobrevida por causa específica de hasta un 97% a los 5 años. Los métodos terapéuticos que son ofrecidos para lesiones que están limitadas al riñón son diferentes. Evidentemente, el estándar terapéutico es el manejo quirúrgico y puede ser la nefrectomía parcial o nefrectomía radical. En aquellos pacientes que se consideran inoperables por comorbilidades médicas, en pacientes adultos mayores o en aquellos que definitivamente rechazan la cirugía, se pueden ofrecer procedimientos locales y aquí podemos hablar entonces de procedimientos locales ablativos, entre los cuales entran la ablación por radiofrecuencia y la ablación térmica o crioablación. La ablación por radiofrecuencia pues muestra una elevada tasa de recurrencia y pues por tanto no es un procedimiento que se considere que muestre un buen resultado oncológico. En términos de también de procedimientos locales está la ablación térmica, el cual es un procedimiento invasivo que muestra un control local reducido y tiene un alto potencial de morbilidad, sobre todo aquellos tumores que son centrales, próximos al hilio renal, ureter proximal o que midan más de 3.5 centímetros. Hasta la fecha no se han desarrollado estudios prospectivos que puedan avalar su efectividad. Hablando entonces dentro de las modalidades emergentes, pues vamos a hablar de la radioterapia estereotáxica extracraneal o SBRT, ya que pues bueno, representa una técnica que no es invasiva, que puede lograr la conservación de nefronas y que no tiene limitación en tumores que sean centrales o voluminosos. Evidentemente, bajo el contexto que mencionamos anteriormente, pacientes que sean médicamente inoperables, que tengan alto riesgo quirúrgico o que han rechazado la cirugía. Si comparamos la SBRT versus la cirugía, pues bueno, debemos mencionar este estudio alemán del doctor Michael Stagner, en el cual pues, se comparó la nefrectomía parcial abierta con la radioterapia estereotáxica corporal o extracraneal de una sola fracción con un equipo de radiocirugía robótica que es el CyberKnife. Se compararon 571 pacientes tratados con nefrectomía parcial abierta versus 99 pacientes tratados con SBRT entre enero del 2009 y diciembre del 2017. Fueron seleccionados 35 pacientes que cumplían con características idénticas para poder tener una relación 1:1. El diámetro promedio del tumor fue de 3.5 centímetros en los pacientes tratados con radioterapia estereotáctica y de 2.8 centímetros en pacientes tratados con nefrectomías parciales. La medida de seguimiento fue de 28.1 meses. Los resultados que se obtuvieron en esta investigación, pues bueno, se observó respuesta completa en 9 pacientes tratados con SBRT, una respuesta parcial en 24 pacientes y 7 pacientes que mantuvieron criterios de enfermedad estable. El control local en los 9 meses fue de 98% para los pacientes tratados con SBRT y 95% para los pacientes pues, tratados con nefrectomía parcial. Hubo reporte de una recurrencia a los 7 años de un paciente que fue tratado con SBRT y este paciente fue retratado nuevamente con radioterapia estereotáctica. No hubo diferencias significativas en términos de sobrevida global y algo que pues quizás es muy importante es que no hubo alteraciones mayores en el funcionalismo renal, lo cual pues nos habla de esa preservación de nefronas de parénquima renal sano. Aquí podemos ver entonces imágenes que
traigo de la publicación, en el cual podemos evaluar un año posterior a la SBRT, cómo se puede evidenciar en este caso una respuesta completa y en este segundo paciente una respuesta que era completa, y lo que se puede visualizar pues son cambios post-actínicos, pero el paciente igual sin evidencia de enfermedad tras un año de tratamiento. En términos de la efectividad del SBRT en riñón, podemos mencionar el estudio multicéntrico del Dr. Shankar Siva y colaboradores. Es un estudio pues, que fue desarrollado entre dos instituciones de Australia, Canadá, Alemania, Japón y Estados Unidos. En este estudio se evaluaron 190 pacientes que fueron tratados entre marzo de 2007 y septiembre de 2018. 81 pacientes fueron tratados con fracción única y 109 pacientes tratados con varias fracciones. La edad media fue de 73.6 años y el tamaño promedio de la lesión fue de 4 centímetros. De estos 190 pacientes, hubo 128 pacientes que fueron referidos por haber sido considerados inoperables, y hubo una población de 56 pacientes que eran monorrenos. En términos de lo que fue la incidencia de fallo local, fue de 5.5% a los 5 años y de 8.4% a los 7 años. La menor incidencia de falla local se pudo observar en pacientes que fueron tratados con una sola fracción. No hubo reporte de toxicidad grado 3 ni decesos asociados a la terapia. Hubo un desarrollo de toxicidad gastrointestinal grado 4 tardía en un solo paciente, una úlcera duodenal y gastritis. Este paciente fue tratado bajo protocolo de múltiples fracciones. 7 pacientes, que representó el 4% de la muestra, requirieron hemodiálisis posterior a la SBRT. Aquí podemos ver que las fallas locales fueron observadas en una mayor proporción en pacientes tratados con múltiples fracciones. Asimismo, pues vemos cómo la sobrevida por causa específica fue mayor en pacientes tratados con una sola fracción, y la sobrevida libre de progresión fue marcadamente mucho mayor en aquellos pacientes tratados con una sola fracción. Esto quizás, pues bueno, tenga que ver un poco con el tamaño de las lesiones. Pues bueno, aquí podemos ver cómo aquellos pacientes que recibieron una sola fracción y que adicionalmente tenían lesiones que eran menores a 4 centímetros, lograron no solamente tener una sobrevida libre de recaídas mejor, sino una sobrevida libre de enfermedad a distancia y sobrevida global. Otro estudio importante del doctor Siva es quizá esta revisión amplia, en la cual se incluyeron 30 artículos y 6 resúmenes, agrupando un total de 822 pacientes, 598 hombres y 224 mujeres, con una edad promedio de 71.69 años, la media de seguimiento de 31.2 meses y el tamaño tumoral máximo ponderado en 4.4 centímetros. En 20 estudios hubo confirmación histológica en una media de 98%. La tasa de filtración glomerular promedio fue de 55 mililitros por minuto. La media de la tasa de control local, y esto cuantificada, fue de 94.1% en todos los estudios. 6 estudios reportaron sobrevida libre de progresión a los 5 años y la media fue de 80.5%. 2 estudios reportaron sobrevida global a los 5 años y la media fue de 77.2%. 43 pacientes procedentes de 25 estudios requirieron diálisis. Y fíjense, la toxicidad relacionada a la terapia fue realmente baja. Pues los eventos grado 2 se presentaron en 31 pacientes, que fue el 5.3%, eventos grado 3 en 15 pacientes, que fue el 2.7%, y eventos grado 4 solo en 4 pacientes, que fue menos del 1%. Entonces podemos concluir que la radioterapia estereotáctica extracraneal en riñón es una modalidad emergente, evidentemente una alternativa efectiva frente a la cirugía para tumores que están limitados al riñón y evidentemente que se consideren estos pacientes inoperables. Los resultados oncológicos son aceptables y la toxicidad asociada realmente es baja.
Se requieren ensayos prospectivos multicéntricos con protocolos de seguimiento estrictos para poder entonces quizá ampliar la indicación de esta técnica bajo seguimiento que sea considerado bueno y compararlo frente a los resultados que se obtienen con la cirugía. Evidentemente, pues es un método preservador de parénquima renal funcionante y esto pues quizás lo convierte en el futuro, lo pudiera convertir en un protocolo estándar, ¿no? Bueno, yendo de la teoría a la práctica, pues vamos a hablar un poco de qué necesitamos para poder nosotros entregar un SBRT en riñón. Para la simulación, bueno, el paciente debe estar en decúbito supino, con el brazo sobre la cabeza. Como mínimo debe utilizarse un dispositivo de inmovilización por vacío de medio cuerpo. Se prefiere un dispositivo de vacío de cuerpo completo con compresión abdominal. El paciente debe estar en dieta absoluta al menos 3 horas antes de la tomografía para limitar los volúmenes de estómago e intestino y reproducir evidentemente esto antes de la entrega de la terapia. Las imágenes se deben adquirir con un protocolo 4D que abarque pues todas las fases de la respiración si el movimiento respiratorio es menor a 1 centímetro. Cuando el movimiento respiratorio supera 1 centímetro, entonces deben hacerse adquisiciones a intervalos de 10 o 20 segundos o conteniendo la respiración si el paciente lo tolera. Puede optarse también por la colocación de fiduciario. Las imágenes de tomografía deben fusionarse entonces con la urografía por tomografía y incluir la fase sin contraste y la fase nefrográfica excretora retardada, pues que es con contraste. Si el paciente es alérgico al yodo, debe hacerse fusión con resonancia magnética. Aquí es importante pues mencionar que la PET no tiene ningún papel debido a la actividad fisiológica presente en el órgano. Recordemos pues que el riñón es el medio pues de excreción del FDG. En los volúmenes de tratamiento, pues el volumen tumoral macroscópico o GTB va a incluir la enfermedad que nosotros visualicemos en las imágenes de simulación, incluyendo la fusión con urografía por tomografía o resonancia magnética del riñón. El ITB va a excluir la extensión del GTB en todas las fases de respiración de la tomografía 4D o entre las imágenes de inspiración y expiración. El PTB pues, va a ser una expansión isotrópica de 5 milímetros procedente del ITB. Y bueno, los órganos a riesgo que vamos a considerar son el intestino grueso, el duodeno, el intestino delgado, el riñón contralateral y la médula, fundamentalmente. Las dosis de prescripción pues, pueden ser variables. En el protocolo de una fracción se utilizan 26 grays, lo que representa una dosis biológica efectiva de 93.6 grays con una alfabeta de 10. Pueden administrarse adicionalmente 36 grays en 3 fracciones, que representa una dosis biológica efectiva de 79.2 grays, una alfabeta de 10, 48 grays en 4 fracciones, que representa 100.5 grays de dosis biológica efectiva o 40 grays en 5 fracciones con una dosis biológica efectiva de 72 grays para una alfabeta de 10. Los protocolos pues, de dosis más utilizados son el de 26 grays en una fracción, 36 en 3 fracciones o 40 grays en 5 fracciones. Es importante que la mayoría de la literatura refleja que para tumores menores a 4 o 5 centímetros se utilizan 26 grays en una fracción y en aquellos tumores mayores a 5 o 7 centímetros, 40 grays en 5 fracciones. En relación a lo que es la restricción de órganos a riesgo, cuando hablamos de una fracción, pues el riñón tratado debe tratarse el parénquima sano, minimizarse la dosis que recibe más del 50% de la dosis prescrita. En el riñón contralateral, el principio de Lara, pues tan bajo como sea razonablemente posible. El intestino delgado y duodeno, pues 20 cc deben recibir menos de 15 grays.
y la circunferencia completa menos de 12.5 grays. La médula, un cc menos de 8 grays y 0.03 cc menos de 12 grays. El estómago, menos de 10 cc, debe recibir 11 grays y 5 cc hasta 22.5 grays. La dosis máxima en piel debe ser de 24 grays. Para 5 fracciones, pues bueno, las restricciones, pues bueno, son distintas. La dosis media del riñón tratado debe ser menor a 11.3 grays. Aquí se considera el volumen, la dosis que reciben ambos riñones, pues debe ser, el volumen que recibe 16.8 grays debe ser menor al 67%. Pues bueno, en el caso de médula espinal, se utilizan menos de 23 grays en un volumen de 0.35 cc. Pues otro intestino delgado, por lo menos, la dosis máxima no debe ser mayor a 35 grays. En el intestino grueso de 38 grays. Y bueno, también se pueden considerar otros órganos, pues como corazón, pared torácica y abdominales, esófago y bueno, hígado, que tiene mucha proximidad, sobre todo con el riñón derecho. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, pues, agradezco a la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica por esta invitación.